¿Realizas actividades vulnerables? ¿Tienes designado adecuadamente a tu encargado de cumplimiento? ¿O eres encargado de cumplimiento de alguna actividad vulnerable? En este video vamos a hablar de puntos muy importantes para quienes realizan actividades vulnerables y sus áreas de cumplimiento. Quédate hasta el final. En primer lugar, vamos a decir cuáles son las actividades vulnerables y quiénes las realizan. El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida también como Ley Antilavado o Ley de Prevención de Lavado de Dinero, contempla un catálogo de actividades vulnerables. Son, en primer lugar, la venta de fichas o boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos. En segundo lugar, la comercialización o emisión de tarjetas de servicios, de crédito o tarjetas prepagadas o monederos electrónicos, siempre y cuando sean emitidos por entidades distintas de las financieras. En tercer lugar, la emisión y comercialización de cheques de viajero. En cuarto lugar, el ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. En quinto lugar, la construcción y venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario o la intermediación en la compraventa de inmuebles. En sexto lugar, la venta de joyas, relojes, piedras preciosas o metales preciosos. En séptimo lugar, la venta o subasta de obras de arte. En octavo lugar, la comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres. En noveno lugar, la prestación de servicios de traslado de dinero o valores. En décimo lugar, la prestación de servicios de blindaje de inmuebles o vehículos. En décimo primer lugar, la prestación de servicios profesionales cuando se prepare para un cliente alguna de las operaciones que vienen en la fracción 11. En décimo segundo lugar, la prestación de servicios de fe pública por notarios públicos o corredores públicos, en los casos que se señalan en dicha fracción. En décimo tercer lugar, la recepción de donativos por parte de sociedades o asociaciones sin fines de lucro. En décimo cuarto lugar, algunas operaciones de comercio exterior que realizan agentes y apoderados aduanales. En décimo quinto lugar, el arrendamiento de inmuebles. Y en décimo sexto lugar, la prestación de servicios de custodia, almacenamiento, transferencia, intercambio de activos virtuales. Bien, estas actividades vulnerables pueden ser realizadas por personas físicas, personas morales o incluso a través de fideicomisos. La Ley de Prevención del Lavado de Dinero dice que las personas morales deben designar a un encargado de cumplimiento que será la persona responsable de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en esta ley. Para las personas físicas, esta ley dice que la propia persona física que realice la actividad vulnerable será la responsable de su cumplimiento. No obstante, las personas físicas muchas veces deben contar con una persona que realice esas funciones de encargado de cumplimiento. Un poco más adelante profundizaremos sobre este tema. Pero surge una pregunta. ¿Con un encargado de cumplimiento es suficiente? ¿O con una persona que realice funciones de encargado de cumplimiento es suficiente? Depende. Las actividades vulnerables que tienen pocas operaciones pueden tener un encargado de cumplimiento. Las actividades vulnerables que tienen muchas operaciones deben de tener incluso un área de cumplimiento. Un poco más adelante profundizaremos también sobre este tema. Bien, a continuación hablaremos del perfil, de las funciones y algunas otras características que debe de tener un encargado de cumplimiento o un área de cumplimiento. Bien, en cuanto al perfil, la normativa no señala que el encargado de cumplimiento deba tener alguna profesión en especial y bueno, no es requisito que tenga determinada profesión. Lo que sí se requiere es que sea una persona que conozca, en primer lugar, fundamentos de compliance. Tampoco se requiere que sea un experto en compliance, pero sí debe de tener nociones sobre compliance. Lo importante es que tenga conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de su reglamento, de sus reglas de carácter general y todas las disposiciones que de ellas emanen. Debe estar actualizado en estos temas, debe contar con capacitación constante sobre estos temas. Ahora, ¿cuáles son las funciones que debe desarrollar un encargado de cumplimiento? Bueno, un encargado de cumplimiento debe diseñar, desarrollar, implementar, dirigir, coordinar, supervisar y mejorar
los procedimientos que la organización tenga para dar cumplimiento a la normativa de prevención de lavado de dinero. En la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y en su normativa secundaria encontramos diversas obligaciones, desde darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero, designar a un encargado de cumplimiento, llevar registros de las operaciones que realizan los clientes, identificar a los clientes integrando expedientes de identificación, tener información sobre su actividad de ocupación, preguntarles acerca de la existencia del dueño beneficiario, llevar registros de seguimiento y acumulación de las operaciones, llevar registros de los pagos en efectivo que realizan los clientes, consultar si los clientes están en alguna lista de personas designadas, respetar los límites del efectivo, detectar algún indicador de riesgo, presentar avisos en cualquiera de sus modalidades, presentar informes sin operaciones si es que no llevan a cabo actividades objeto de aviso, resguardar y conservar la información y documentación con criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad, observar el deber de confidencialidad y en caso de que se reciba algún requerimiento por parte de la autoridad se deberá atender de inmediato. Si se recibe una visita de verificación se deberán dar todas las facilidades. Entonces, el encargado de cumplimiento debe diseñar, implementar, dirigir, coordinar, supervisar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a todas estas obligaciones que hemos mencionado. Precisamente por eso es muy importante que conozca la ley y su normativa secundaria, porque si no conoce la ley, ¿cómo va a saber qué procedimientos son los necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en la ley? Podrá saber mucho de compliance, pero si no conoce la ley, no va a poder desarrollar e implementar esos procedimientos que son necesarios para dar cumplimiento a la normativa legal. En cuanto a las características de la persona que realice funciones de encargado de cumplimiento o del encargado de cumplimiento, vamos a decir lo siguiente. El encargado de cumplimiento debe tener un nivel alto en la estructura de la organización, entendiendo por organización la persona física o la persona moral que realice actividades vulnerables. Bien, el encargado de cumplimiento debe de tener un nivel alto en la estructura porque en algún momento va a tener que tomar decisiones. A eso viene aparejado un poder en la toma de decisiones. Por ejemplo, el encargado de cumplimiento en algún momento podrá decir: esta operación no se puede llevar a cabo porque el cliente no nos ha proporcionado toda la información y documentación que requerimos. O en esta operación tenemos que devolver parte del pago que hizo el cliente porque lo hizo en efectivo y superó los límites establecidos en la ley. Entonces, si el encargado de cumplimiento tiene un nivel alto en la estructura de la organización, podrá tomar esas decisiones y estas decisiones serán acatadas por el demás personal de la organización. Si no se cumple con esto y el encargado de cumplimiento que se designa es una persona que no tiene este nivel en la estructura de la organización y no tiene este poder de toma de decisiones, bueno, cuando él haga el comentario o la observación que hemos mencionado, pues no le van a hacer caso, no se va a respetar esa decisión y la consecuencia será que no se dará cumplimiento a obligaciones que están previstas en la ley. Otra característica es la de la independencia. La independencia se refiere a que las decisiones que tome el encargado de cumplimiento deben ejecutarse independientemente de que en esa decisión esté involucrado incluso el dueño de la organización, algún familiar, alguna persona cercana a él. Las decisiones que tome el encargado de cumplimiento se deben ejecutar porque son para dar cumplimiento a la normativa y debe estar independiente de cualquier interferencia, cualquier sesgo que pudiera haber. Y retomando la pregunta que hacíamos hace un momento de si es suficiente contar con un encargado de cumplimiento o debe haber más personas, bueno, pues esto depende mucho del volumen de operaciones que tenga la actividad vulnerable. Y para ello vamos a mencionar dos ejemplos. Vamos a hablar de un fedatario público, un notario, que incluso es persona física, que la ley no le obliga a designar un encargado de cumplimiento. De hecho, la ley le dice que él es responsable del cumplimiento de sus obligaciones. Sí, pero yo no me imagino al notario de una notaría grande que tiene muchas operaciones, muchos clientes. Yo no me imagino al notario revisando los expedientes de identificación de todos los clientes, de todas las operaciones que se realizan. Yo no me imagino al notario sentado presentando los avisos de todas las operaciones que son objeto de aviso que se realizaron durante el mes. No, tiene a una persona que se encarga de realizar esas funciones.
Entonces esta persona es la que va a estar revisando expediente por expediente, que reúna todos los requisitos, que tenga toda la información, documentación. Va a integrar la información necesaria para presentar los avisos a más tardar el día 17 del mes siguiente. Se va a sentar en la computadora y va a capturar la información de los avisos, los va a enviar. Y bueno, el notario, aunque es una persona física, tiene a alguien que realiza funciones de encargado de cumplimiento. Desde luego, esta persona que el notario tiene que tener las características que hemos mencionado. Tiene que tener este alto nivel en la estructura de la notaría. Tiene que tener este poder de toma de decisiones. Tiene que tener esta independencia de la que hablábamos. Tiene que estar capacitado, actualizado, etcétera, para poder desempeñar óptimamente sus funciones y que el notario, que es el sujeto obligado, cumpla con todas las obligaciones que tiene y no sea sujeto a sanciones. Pongamos ahora un ejemplo de una persona moral que realiza actividades vulnerables, pero que realiza la actividad vulnerable de arrendamiento, solo tiene un inmueble que supera la renta mensual de 1,605 UMAS, desde luego tiene un cliente y con ese cliente tiene un contrato de 5 años. Bueno, pues en este caso la ley sí obliga a la persona moral a que designe un encargado de cumplimiento, pero este encargado de cumplimiento puede ser una persona que incluso tenga otras funciones dentro de la persona moral. Por poner un ejemplo, puede ser el contador de la persona moral, el contador de la empresa, porque al mismo tiempo que realiza las funciones de contador, puede estar cumpliendo la función de encargado de cumplimiento. ¿Por qué? Porque solamente es un cliente que va a tener 5 años, es un aviso mensual o posiblemente bimestral que se tiene que estar presentando. Entonces, no es necesario que sea una persona que le esté dedicando mucho tiempo a estas funciones de cumplimiento. Pero si fuera una persona moral que tiene muchas operaciones, vamos a pensar en una distribuidora de vehículos o una inmobiliaria que vende muchas casas, muchos departamentos, bueno, si son muchas operaciones, se requiere posiblemente que no solo haya un encargado de cumplimiento, sino que haya un área de cumplimiento que esté integrada por varias personas. ¿Por qué? Porque todos los días hay muchos clientes, hay clientes nuevos que hay que estar identificando, que hay que estarle dando seguimiento a sus operaciones, que hay que estar revisando que respeten los límites del efectivo, que hay que revisar cada vez que se está liquidando una operación para que en los 17 días del mes siguiente se presenten los avisos en tiempo, en fin. Si es una persona moral que tiene muchas operaciones, posiblemente sea necesario que tenga más de una persona en su área de cumplimiento. Si bien ante el portal de prevención de lavado de dinero va a designar a un encargado de cumplimiento, bueno, su área de cumplimiento podrá estar integrada por más de una persona. Aquí lo importante son dos cosas. Que el encargado de cumplimiento sea una persona que tenga el tiempo suficiente para destinárselo al cumplimiento de las obligaciones. No podemos designar como encargado de cumplimiento en una entidad, en una organización que tiene muchas operaciones, a alguien que al mismo tiempo tiene otras funciones y otras responsabilidades y que solamente se va a dedicar al cumplimiento de PLD en su tiempo libre o en ratos que tenga por ahí durante el día. No, porque es una organización que tiene muchas operaciones en donde hay muchos clientes que identificar, muchos clientes a los que hay que darle seguimiento, muchas operaciones que revisar. Entonces no lo puede hacer en su tiempo libre, tiene que estar dedicado de tiempo completo a esas funciones. Además, el encargado de cumplimiento, otra característica es que debe conocer las operaciones de la organización, debe estar involucrado en la realización de las operaciones. No puede ser una persona que esté sentada en un escritorio y que solamente el día 17 presente los avisos, porque cuando le llegue la información, la documentación, posiblemente esta no va a estar correcta, no va a estar completa, pero él no va a poder realizar esta tarea de verificar que los expedientes estén bien y todo lo que ya hemos mencionado, porque él nunca tuvo contacto con los clientes, él no conoció cómo se desarrolló la operación hasta el momento en el que le toca presentar el aviso. Entonces,
Alguien que presenta avisos únicamente no puede ser encargado de cumplimiento. Presentar avisos no es la única obligación que se tiene en esta ley. Hay muchas otras obligaciones, desde identificar al cliente, conocerlo, darle seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el presentar avisos no es la única obligación y por eso el encargado de cumplimiento tiene muchas otras cosas que hacer y tiene que ser una persona que esté involucrada y que tenga conocimiento de todas las operaciones que realiza el sujeto obligado. Si esta persona necesita que colaboren con él más personas, entonces es cuando se debe de integrar un área de cumplimiento. ¿Y por qué lo necesita? Bueno, porque el volumen de operaciones así lo exige. En resumen, de las características de un encargado de cumplimiento, bueno, debe ser una persona que tenga un nivel adecuado en la estructura de la organización, que tenga poder de toma de decisiones, que tenga independencia, que esté capacitado, que esté actualizado, que conozca la operativa de la entidad o de la organización. Entonces te invito a que en tu actividad vulnerable revises si tienes designado adecuadamente al encargado de cumplimiento o a las personas suficientes para integrar tu área de cumplimiento. Recuerda que es muy importante cumplir con las obligaciones que marca esta ley, porque si no lo haces, las multas están en 3 rangos. El primer rango es multas de 200 a 2,000 UMAS, que actualmente son entre 20,000 y 200,000 pesos. Hay multas entre 200,000 y 1,000,000 de pesos. Y hay multas de 1,000,000 a 6 millones de pesos. Entonces, hay que cumplir correctamente, puntualmente con las obligaciones que marca esta ley para no hacernos acreedores a ese tipo de multas. Aprovecho también para comentar que vamos a tener un curso sobre cómo debe un sujeto obligado estar preparado para una visita de verificación del SAT en materia de actividades vulnerables. Tengo que decir que quienes realizan actividades vulnerables no saben cómo atender una visita de verificación del SAT, pero lo peor es que ni siquiera están preparados para poder atender una visita de verificación en materia de actividades vulnerables. En este curso vamos a explicar cómo se debe estar preparado, porque la visita de verificación puede llegar en cualquier momento. Puede llegar ahorita, puede llegar mañana, puede llegar la próxima semana, no sabemos, pero puede llegar en cualquier momento y siempre hay que estar preparado para poder recibirla y poder atenderla correctamente. En una visita de verificación, el SAT lo que viene a buscar es incumplimientos que tengamos para poder multarnos por esos incumplimientos. El sujeto obligado debe estar preparado para poder demostrar que ha cumplido puntual y correctamente con las obligaciones de la ley y que por lo tanto no hay motivos para que lo sancionen. Pero para poder demostrar que hemos cumplido, tenemos que estar preparados para poder hacerlo. Debemos de llevar un archivo adecuado que nos permita poderle demostrar a la autoridad en el momento en el que llega la visita que hemos cumplido con nuestras obligaciones. De todo eso vamos a hablar en el curso. En este curso, si pagas una inscripción, te vamos a dar acceso para 3 personas de tu empresa para que puedan tomar el curso, porque como ya lo hemos visto en este video, es importante que tengas a un encargado de cumplimiento o a un área de cumplimiento, pero además en el cumplimiento de la ley de prevención de lavado de dinero se involucran varias áreas. Se involucra tu área, no sé, de cobranza, de ventas, de administración, etc. Entonces, vamos a darte acceso para 3 personas cuando se inscriba una persona o un sujeto obligado. Y además, una vez que termine el curso, vamos a programar contigo, con tu empresa, una hora de asesoría personalizada en línea para que resolvamos todas las dudas que te surjan durante el curso sobre tu actividad específica. Si quieres informes de este curso, en la pantalla están los datos de contacto para que puedas inscribirte y acompañarnos en este evento que te va a ser de mucha utilidad. Bien, espero que este video haya sido de tu interés, que te sea de utilidad. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta al video y a que estés atento a los próximos videos que subiremos. Nos vemos en el siguiente.